Ayla Moreau observaba desde el balcón del Gran Teatro alla Scala de Milán cómo su esposo, Raffaelli Domenico, besaba a otra mujer bajo los candelabros de cristal Swarovski. No era un beso discreto, no era un error, era una declaración pública envuelta en descaro frente a 300 invitados de la élite milanesa que fingían no ver lo que todos veían. La amante rubia, con su vestido de seda italiana y su risa estridente, se aferraba al brazo de Raffaelli como si fuera suyo. Como si Ayla no existiera, como si los 11 años de matrimonio fueran solo un inconveniente temporal que pronto desaparecería. Ayla sintió cómo el suelo de mármol de Carrara temblaba bajo sus pies. O tal vez era ella quien temblaba. Durante meses había sospechado. Durante meses había encontrado excusas, había creído mentiras, había tragado humillaciones en silencio. Pero esta noche, en la gala benéfica más importante del año, donde Raffaelli recibía el premio Empresario del Año, otorgado por la Cámara de Comercio italiana, él había decidido que ya no necesitaba esconderse. Había decidido que Ayla era desechable, prescindible, olvidable. Pero Raffaelli Domenico cometió un error, uno monumental, porque Ayla Moreau no era la mujer frágil que él creía conocer. Y esa noche, mientras todos miraban hacia el escenario donde él brillaba con su amante, Ayla tomó la decisión que cambiaría todo. Si él quería un espectáculo, ella le daría el espectáculo de su vida, uno que jamás olvidaría. Milán, Italia. 6 meses antes, Ayla Moreau siempre había amado Milán al amanecer. Esa hora en que la ciudad aún dormía y las calles adoquinadas del cuadrilátero de la moda brillaban húmedas bajo las luces antiguas. Desde la ventana de su estudio en el ático del edificio Liberty de Via Manzoni, podía ver la cúpula del Duomo emergiendo entre la niebla matutina, majestuosa y eterna. Era su ritual. Despertarse a las 5 de la mañana, preparar un espresso en su máquina italiana de cobre pulido y sentarse frente a su mesa de dibujo mientras la ciudad despertaba lentamente. A sus 34 años, Ayla era una de las arquitectas de restauración más respetadas de Europa. Su especialidad eran los edificios históricos, esas joyas arquitectónicas que guardaban siglos de historia en sus muros. Había restaurado palacios en Florencia, villas en la Toscana, catedrales en Roma. Su ojo para el detalle era legendario. Podía leer las grietas de un muro como si fueran párrafos de una novela, entender el lenguaje secreto de las piedras centenarias, devolver la gloria a estructuras que otros consideraban perdidas. Pero esa mañana de febrero, mientras revisaba los planos del Palazzo Reale que estaba restaurando, sus manos temblaban ligeramente. No por el café, no por el frío que se colaba por las ventanas antiguas, sino por el mensaje que había leído en el teléfono de Raffaelli la noche anterior. Mañana en el Armani Hotel, suite presidencial. Te extraño, amor. Las palabras quemaban en su memoria como ácido. Había encontrado el teléfono desbloqueado sobre la mesa del comedor, una negligencia inusual en un hombre que normalmente guardaba sus dispositivos como si fueran secretos de Estado. Tal vez lo había dejado así a propósito. Tal vez ya no le importaba ser descubierto. Ayla cerró los ojos, intentando concentrarse en los dibujos técnicos frente a ella. Elevaciones, secciones transversales, detalles de molduras neoclásicas. Pero todo lo que veía era ese mensaje. Esas palabras casuales, íntimas, que confirmaban lo que ella había sospechado durante meses. Raffaelli Domenico, su esposo. El hombre con quien se había casado 11 años atrás, en una ceremonia íntima en la iglesia de San Maurizio al Monastero Maggiore, ante 30 invitados que lloraron cuando intercambiaron votos. El hombre que le había prometido construir una vida juntos,
que le había dicho que ella era su complemento perfecto. Él, el desarrollador inmobiliario visionario. Ella, la arquitecta que entendía el alma de los edificios. Durante los primeros años, habían sido un equipo formidable. Raffaeli compraba propiedades históricas en ruinas por toda Italia, y Ayla las transformaba en hoteles boutique, residencias de lujo, espacios culturales. Juntos habían creado un imperio. La empresa Domenico Moreau era sinónimo de excelencia, de respeto por el patrimonio arquitectónico, de proyectos que ganaban premios internacionales. Pero en algún momento, imperceptiblemente, algo había cambiado. Raffaeli comenzó a viajar más. Sus reuniones se extendieron hasta altas horas de la noche. Llegaba a casa oliendo a perfume que no era el de Ayla, con excusas elaboradas que sonaban ensayadas. Y ella, sumergida en sus proyectos, restaurando fachadas mientras su matrimonio se desmoronaba, había elegido no ver, había elegido creer. Hasta ahora, el teléfono de Ayla vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Un mensaje de Raffaeli: «Tengo reuniones todo el día. No me esperes para cenar, ni siquiera un emoji, ni siquiera la pretensión de afecto. Solo una R mayúscula, fría y distante». Ayla dejó el teléfono sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. A través de las ventanas, Milán comenzaba a despertar. Los scooters Vespa empezaban a zumbar por las calles. Las persianas de las boutiques se levantaban. El aroma del café recién molido flotaba desde la pastelería Marchesi en la esquina. La ciudad que tanto amaba continuaba su rutina, ajena a su dolor. Se obligó a concentrarse en el trabajo. El Palazzo Reale necesitaba su atención. Las molduras del Salón de las Cariátides estaban dañadas. La escalera monumental necesitaba refuerzos estructurales. Los frescos del siglo XVIII requerían restauración urgente. Tenía reuniones con historiadores de arte, ingenieros estructurales, artesanos especializados en estuco veneciano. No podía permitirse el lujo de desmoronarse, pero mientras dibujaba, mientras sus manos se movían mecánicamente sobre el papel, una parte de su cerebro trabajaba en otro proyecto completamente diferente. Porque si Raffaeli pensaba que podía humillarla en silencio, que podía reemplazarla sin consecuencias, que podía tomar todo lo que habían construido juntos y dárselo a otra mujer, estaba gravemente equivocado. Ayla Moreau había restaurado edificios considerados irrecuperables. Había devuelto la vida a estructuras que todos habían abandonado. Si alguien sabía cómo destruir algo para reconstruirlo mejor, era ella. Y esta vez, lo que necesitaba reconstruir era a sí misma. Esa tarde, Ayla hizo algo que nunca había hecho antes. Contrató a un investigador privado. Vittorio Russo era un ex detective de la Policía di Stato que ahora trabajaba de forma independiente desde una oficina discreta en el Naviglio Grande, el antiguo distrito de Canales de Milán. Su reputación era impecable, eficiente, discreto, implacable. «Señora Domenico», la recibió con una inclinación de cabeza, ofreciéndole una silla en su oficina austera. Las paredes estaban cubiertas de archiveros metálicos y un mapa antiguo de Milán. No había fotografías personales, no había decoración, solo funcionalidad. «Moreau», lo corrigió Ayla con suavidad. «Uso mi apellido de soltera profesionalmente». Vittorio asintió, tomando nota. «¿En qué puedo ayudarla, señora Moreau?» Ayla colocó sobre el escritorio una carpeta que había preparado cuidadosamente. Contenía fechas, horarios, nombres de hoteles, capturas de pantalla de mensajes. Semanas de sospechas documentadas con precisión arquitectónica. «Mi esposo, Raffaeli Domenico, está teniendo una aventura. Necesito saber con quién, desde cuándo y...». Hizo una pausa
eligiendo sus palabras cuidadosamente. Necesito saber qué activos compartidos podría estar moviendo sin mi conocimiento. Vittorio hojeó la carpeta con expresión profesional, pero algo en sus ojos sugería que había visto esta historia miles de veces. ¿Está pensando en divorcio? Estoy pensando en protegerme, respondió Ayla. Somos copropietarios de múltiples proyectos inmobiliarios. Tengo derechos de propiedad intelectual sobre todos los diseños arquitectónicos. Si él está planeando algo, necesito saberlo antes de que sea demasiado tarde. Vittorio cerró la carpeta y la miró directamente. Le seré honesto, señora Moreau. En casos como este, lo que suele encontrar es peor de lo que imagina. ¿Está preparada para eso? Ayla pensó en las madrugadas trabajando en su estudio mientras Raffaeli tenía reuniones nocturnas. Pensó en las veces que había modificado sus propios horarios para adaptarse a los de él. Pensó en los 11 años que había invertido en un matrimonio que él trataba como algo desechable. Estoy preparada, dijo con voz firme. Quiero toda la verdad, todos los detalles, sin importar qué tan feos sean. Le costará entre 10 y 15.000 euros, dependiendo de qué tan profunda sea la investigación. El dinero no es problema. Ayla sacó un cheque ya preparado de su bolso y lo deslizó sobre el escritorio. Comience hoy. Los siguientes días fueron una tortura elegante. Ayla continuó con su rutina, reuniones en el Palazzo Reale, supervisión de obras, consultas con artesanos. Por las noches cenaba sola en el apartamento del Portanuova, un loft moderno que Raffaeli había insistido en comprar para estar cerca del nuevo distrito financiero. Ella había preferido quedarse en el barrio histórico de Brera, pero como siempre, había cedido. Raffaeli llegaba tarde, si es que llegaba. Cuando estaba en casa, se movía por el espacio como un fantasma, pegado a su teléfono, respondiendo correos, haciendo llamadas en voz baja desde el balcón. Ya no hacían el amor. Ya no conversaban más allá de intercambios logísticos sobre agenda y compromisos sociales. Vivían como roommates corporativos en un apartamento de diseño que costaba 15.000 euros al mes. Una semana después, Vittorio la llamó. Tengo información. ¿Puede venir a la oficina? La carpeta que Vittorio colocó frente a ella era gruesa. Contenía fotografías, facturas de hotel, registros de vuelos, transcripciones de mensajes. Ayla la abrió con manos que ya no temblaban. En ese momento sintió algo extraño, una calma helada que descendía sobre ella como niebla sobre el Naviglio. Su nombre es Svetlana Orlova, comenzó Vittorio. Rusa, 27 años, modelo. Se conocieron hace 8 meses en la inauguración del hotel que ustedes restauraron en Como. Ella estaba trabajando como anfitriona del evento. Ayla miró la primera fotografía. Una mujer hermosa, eso era innegable. Cabello rubio platinado, facciones eslavas, cuerpo de pasarela. Pero lo que le quitó el aliento no fue la belleza de la mujer, sino la expresión de Raffaeli en la foto. La miraba como si fuera un trofeo recién adquirido, como si acabara de cerrar el negocio de su vida. Continúe, dijo Ayla con voz neutra. Se ven regularmente, 2 o 3 veces por semana, siempre en hoteles de 5 estrellas, Armani, Four Seasons, Bulgari. Él paga todo en efectivo, probablemente para evitar dejar rastro en las tarjetas corporativas. Pero tengo testigos, personal de hotel que los ha visto. No se esconden demasiado. Vittorio pasó más fotografías. Raffaeli y Svetlana entrando al Hotel Bulgari. Raffaeli y Svetlana en una terraza privada del restaurante Il Luogo di Aimo en Adia. Raffaeli y Svetlana caminando por vía de la Espiga, ella colgada de su brazo, ambos riendo. Ahora, la parte financiera. Vittorio sacó otra carpeta. Esto es más preocupante. Su esposo ha estado moviendo activos. Hace 3 meses
transfirió la propiedad de 2 edificios comerciales a su nombre personal, removiéndolos de la empresa conjunta. Hace 2 meses abrió cuentas bancarias en Suiza de las que usted aparentemente no tiene conocimiento. Y la semana pasada registró una nueva empresa, Domenico Developments, sin su apellido, sin su participación. Ayla sintió como si alguien le hubiera golpeado el pecho. No era solo una aventura, era un plan. Un plan meticuloso para borrarla de su propia vida, de su propio trabajo, de su propio imperio. Hay más, continuó Vittorio, su voz bajando un tono. Según mis fuentes, él planea anunciar su divorcio en la gala benéfica del próximo mes, el evento donde recibirá el premio Empresario del Año. Al parecer, quiere hacerlo público de forma espectacular. Presentar a Svetlana como su nueva pareja, comenzar un capítulo nuevo, todo frente a la élite empresarial italiana. Ayla cerró los ojos. La gala benéfica, el evento más importante del año social milanés. 300 invitados, empresarios, políticos, artistas, herederos de fortunas centenarias, y Raffaelli quería humillarla públicamente, descartarla como se descarta un edificio viejo para construir algo nuevo en su lugar. ¿Cuánto le debo por la investigación adicional?, preguntó Ayla, su voz sorprendentemente estable. Está cubierto con el anticipo. Pero señora Moreau, Vittorio se inclinó hacia adelante. Tiene un mes. Si él va a mover más activos o a presentar papeles de divorcio, necesita actuar rápido. Consulte con un abogado. Proteja sus derechos. Esto no va a ser una separación amigable. Ayla recogió todas las carpetas, todas las fotografías, toda la evidencia de su traición. Gracias, Vittorio. Ha hecho un excelente trabajo. Cuando salió de la oficina hacia las calles del Naviglio, el sol de la tarde bañaba los edificios antiguos con luz dorada. Los cafés estaban llenos de milaneses disfrutando del aperitivo. Las risas flotaban en el aire, un acordeonista callejero tocaba una melodía melancólica junto al canal. Ayla caminó lentamente, abrazando las carpetas contra su pecho. Pasó junto a galerías de arte, tiendas de antigüedades, pequeños restaurantes familiares. Esta era su ciudad, su vida, su carrera, y Raffaelli pensaba que podía quitárselo todo con un simple movimiento corporativo y una rubia del brazo. Pero él había olvidado algo fundamental. Ayla Moreau no era solo la esposa de Raffaelli Domenico, era la arquitecta que había diseñado cada uno de sus proyectos exitosos, era la visionaria detrás de su imperio, era la firma que los inversores respetaban, la profesional que los periódicos especializados entrevistaban, la experta a quien las autoridades italianas consultaban para preservar el patrimonio histórico. Si Raffaelli quería un divorcio espectacular en la gala benéfica, ella le daría exactamente eso. Pero el espectáculo no sería el que él había planeado, sería uno que jamás olvidaría. 3 semanas después, la primavera llegaba a Milán con su característica mezcla de elegancia y renovación. Los árboles del Parco Sempione florecían con intensidad, las terrazas de los cafés se llenaban desde el mediodía, y la ciudad entera parecía respirar con una energía nueva. Pero para Ayla, esas semanas fueron las más oscuras de su vida. Raffaelli había intensificado su descaro. Ya no se molestaba en esconder sus salidas con Svetlana. Llegaba a casa con marcas de lápiz labial en el cuello de la camisa, con ese perfume dulzón que Ayla ahora reconocía instantáneamente. Sonreía mientras revisaba su teléfono, tecleando mensajes que claramente no eran de negocios, riendo con una intimidad que alguna vez había sido de ellos dos. Lo peor no era la infidelidad en sí. Lo peor era la indiferencia, la manera en que Raffaelli la miraba como si fuera parte del mobiliario, algo que había que tolerar temporalmente antes de reemplazar.
como si 11 años de matrimonio fueran un contrato vencido que simplemente esperaba ser terminado. Una tarde, Ayla estaba trabajando en su estudio cuando Raffaeli entró sin avisar. No había vuelto a su espacio de trabajo en meses, tal vez años. El estudio de Ayla era su santuario. Paredes cubiertas de planos arquitectónicos, maquetas de edificios históricos en diversas etapas de restauración, libros antiguos sobre arquitectura italiana apilados hasta el techo. «Necesitamos hablar», anunció Raffaeli, quedándose de pie cerca de la puerta, como si no planeara quedarse mucho tiempo. Ayla dejó su lápiz de dibujo sobre la mesa. «Adelante. La gala es en una semana. Necesito que estés presentable». Han confirmado que Rai 1 estará grabando, varios periodistas de arquitectura y diseño también. Es importante para mi imagen que luzcas apropiada. Ayla lo miró en silencio, procesando el veneno casual de sus palabras. Presentable, apropiada, como si ella fuera un accesorio que necesitaba ajustarse a sus especificaciones. ¿Algo más?, preguntó con voz neutral. Raffaeli se encogió de hombros. He contratado un estilista. Vendrá el día anterior para ocuparse de tu cabello, maquillaje, todo. Solo tienes que estar disponible y cooperar. Y si tengo trabajo, reuniones con el equipo del Palazzo Reale. Cancélalas. Esto es más importante. Es mi noche, Ayla, mi premio, mi reconocimiento. Necesito que entiendas tu papel en esto. Su papel, como si fuera una actriz secundaria en la película de la vida de Raffaeli. Como si no fuera la arquitecta que había hecho posible cada uno de sus proyectos exitosos. Entendido, dijo Ayla, volviendo a sus planos. ¿Algo más? Raffaeli la observó por un momento, claramente esperando más resistencia, más emoción. Pero Ayla había aprendido algo en esas semanas. La indiferencia era más poderosa que los gritos. La calma era más devastadora que las lágrimas. «Eso es todo», murmuró él, y salió del estudio con la misma brusquedad con que había entrado. Los días siguientes fueron un desfile de humillaciones calculadas. El estilista llegó, como Raffaeli había prometido. Una mujer milanesa impecablemente vestida llamada Francesca, que la miró de arriba a abajo con una mezcla de profesionalismo y lástima. El señor Domenico fue muy específico sobre lo que quiere, explicó Francesca mientras desplegaba opciones de peinado en su tablet. Elegante pero discreto, sofisticado pero no llamativo. Quiere que luzcas bien, pero no que robes atención del evento principal. Traducción. Quería que Ayla se viera presentable pero invisible. Suficientemente arreglada para no avergonzarlo, pero no tanto como para eclipsar a Svetlana, quien sin duda estaría allí luciendo espectacular. Ayla asintió en silencio, dejando que Francesca hiciera su trabajo. Mientras la estilista probaba diferentes opciones de maquillaje, Ayla observaba su reflejo en el espejo del baño. ¿Cuándo había empezado a desaparecer? ¿Cuándo había dejado de verse a sí misma y había comenzado a verse a través de los ojos de Raffaeli? Durante años había priorizado su carrera sobre su apariencia. Mientras otras mujeres de su círculo social pasaban horas en spas y boutiques, ella pasaba días en obras de construcción, cubierta de polvo de escayola, trepando andamios para inspeccionar cornisas del siglo XVII. Su uniforme era funcional: pantalones de trabajo, blusas cómodas, zapatos que pudiera usar en un sitio de construcción. Su cabello estaba casi siempre recogido en una cola práctica. No usaba maquillaje elaborado porque pasaba 14 horas al día trabajando. Pero mirándose ahora en el espejo, mientras Francesca le aplicaba base y corrector, Ayla se preguntó: ¿había dejado que el trabajo la consumiera tanto que había olvidado cómo verse a sí misma? ¿O Raffaeli había ido erosionando su autoestima tan gradualmente que ella ni siquiera se había dado cuenta?
Listo, anunció Francesca después de 2 horas. Para la gala haremos algo similar. Elegante, profesional, apropiado para la esposa de un empresario importante. Ayla se miró en el espejo. Se veía perfectamente insignificante, exactamente lo que Raffaelli quería. Perfecto, dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Exactamente lo que necesitaba. La noche antes de la gala, Ayla no pudo dormir. Estaba acostada en la cama king size del apartamento de Porta Nuova, mirando el techo mientras Raffaelli roncaba suavemente a su lado. Habían dormido en la misma cama durante semanas sin tocarse una sola vez. Era como compartir espacio con un extraño particularmente hostil. A las 3 de la mañana se levantó en silencio y fue a su estudio. Encendió la lámpara de arquitecto, esa pieza vintage que había comprado en un mercado de antigüedades en Florencia durante su luna de miel. ¿Cuántos proyectos había dibujado bajo esa luz? ¿Cuántas noches había pasado aquí creando, imaginando, construyendo? Abrió su laptop y revisó los documentos que había estado preparando en secreto. Contratos, acuerdos de propiedad intelectual, registros de contribuciones a proyectos conjuntos. Había pasado las últimas 3 semanas reuniendo evidencia de todo lo que había aportado a Domenico Moreau. Cada diseño llevaba su firma. Cada proyecto exitoso tenía su nombre en los permisos arquitectónicos. Cada edificio restaurado existía porque ella lo había hecho posible. También había consultado con 3 abogados diferentes, todos especializados en derecho matrimonial y corporativo. Las noticias eran mixtas. Sí, tenía derechos sobre los proyectos que había diseñado. Sí, podía reclamar compensación por su trabajo. Pero Raffaelli había sido astuto al mover activos, al crear la nueva empresa a su nombre. Un divorcio sería largo, complicado, costoso, a menos que ella jugara de forma más inteligente. Ayla abrió un correo que había recibido 2 días antes. Era de Giovanni Castellani, uno de los desarrolladores inmobiliarios más poderosos de Italia y principal competidor de Raffaelli. El correo era breve pero significativo. Estimada señora Moreau, he seguido su trabajo durante años y siempre me he preguntado cuánto del éxito de Domenico Moreau es realmente suyo. Si alguna vez está interesada en una conversación sobre colaboración independiente, mi puerta está abierta. Tengo varios proyectos que se beneficiarían de su genio arquitectónico. Saludos, Giovanni Castellani. Era una propuesta de trabajo, o más bien una invitación a traicionar a Raffaelli corporativamente. Giovanni sabía que Ayla era el cerebro creativo detrás del imperio Domenico, y le estaba ofreciendo una salida. Ayla releyó el correo 5 veces. Luego, lentamente comenzó a escribir una respuesta, pero se detuvo. No, todavía no. Primero tenía que pasar por la gala. Primero tenía que ver exactamente qué tan bajo estaba dispuesto a caer Raffaelli. Primero necesitaba confirmar que el hombre con quien se había casado estaba verdaderamente muerto, reemplazado por este extraño cruel que dormía en su cama. Cerró la laptop y regresó al dormitorio. Raffaelli seguía durmiendo, ajeno a todo. En su mesita de noche, su teléfono vibró con un mensaje. Ayla pudo ver la pantalla iluminada desde donde estaba. Un mensaje de Svetlana, acompañado de una foto de ella misma frente al espejo, luciendo el atuendo que usaría para la gala. El mensaje decía: ¿te gusta? Mañana todos sabrán que soy tuya. Ayla sintió una calma extraña descender sobre ella. Ya no había dudas, ya no había espacio para la negación o la esperanza. Mañana, Raffaelli planeaba humillarla públicamente, presentar a su amante ante toda la élite milanesa, destruir lo que quedaba de su dignidad. Pero Ayla Moreau había aprendido algo fundamental en su carrera. Antes de construir algo nuevo,
A veces había que demoler lo viejo. Y ella era una experta en demolición controlada. Sabía exactamente dónde estaban las estructuras de soporte, dónde aplicar presión, cómo hacer que todo se derrumbara de la forma más espectacular posible. Mañana por la noche, Raffaelli quería un espectáculo, y ella se lo daría. La noche de la gala, el Gran Teatro alla Scala, era una obra maestra del neoclásico italiano. Construido en 1778, había sobrevivido a guerras, bombardeos y revoluciones sociales. Sus salones dorados, sus palcos de terciopelo, sus techos pintados con frescos de dioses mitológicos. Todo hablaba de una época donde el arte y la arquitectura eran sagrados. Esa noche, el teatro estaba transformado para la gala benéfica empresarial italiana. 300 invitados de la élite milanesa, herederos de fortunas industriales, desarrolladores inmobiliarios, diseñadores de moda, políticos, artistas. Las mujeres lucían joyería que costaba más que apartamentos en el centro de la ciudad. Los hombres usaban trajes hechos a medida en las sastrerías legendarias de Via Montenapoleone. Ayla llegó en el coche con Raffaelli, un Mercedes clase S con chofer que él había contratado para la ocasión. Durante todo el trayecto desde Portanuova hasta el centro histórico, no intercambiaron una sola palabra. Raffaelli revisaba su teléfono constantemente, sonriendo ante mensajes que obviamente eran de Svetlana. Ayla miraba por la ventana, observando cómo Milán pasaba velozmente. La piazza del Duomo iluminada como una joya, la gallería Vittorio Emanuele II con sus boutiques de lujo, las calles adoquinadas brillando bajo las luces antiguas. Francesca había hecho su trabajo impecablemente. El cabello de Ayla estaba peinado en un elegante recogido francés, su maquillaje era natural pero sofisticado, sus uñas estaban perfectamente manicuradas. El vestido que Raffaelli había elegido para ella era hermoso pero conservador. Un diseño de seda fluida hasta los tobillos, mangas largas, cuello cerrado. Elegante, sí, pero diseñado para que pasara desapercibida, para que fuera un fondo neutro contra el cual Raffaelli pudiera brillar. «Recuerda», dijo Raffaelli cuando el coche se detuvo frente al teatro, «esta noche es importante para mi carrera. Compórtate apropiadamente. Sonríe cuando sea necesario. No acapares conversaciones. Y por amor de Dios, no hables demasiado sobre tu trabajo. Esta noche no se trata de arquitectura, se trata de negocios». Ayla lo miró, realmente lo miró, tal vez por primera vez en meses. Este hombre que le daba órdenes como si fuera una empleada. Este hombre que había compartido su cama, su vida, sus sueños. ¿Qué le había pasado? ¿O siempre había sido así y ella simplemente se había negado a verlo? «Claro», respondió con una sonrisa perfectamente practicada. «Como digas, Raffaelli». Salieron del coche y caminaron hacia la entrada del teatro. Los fotógrafos se agolpaban detrás de las vallas de seguridad. Los flashes explotaban como fuegos artificiales. «Señor Domenico, por aquí, una foto». Raffaelli sonreía, posaba, saludaba. Ayla estaba a su lado, pero podría haber sido invisible. Las cámaras se enfocaban en él. Dentro del teatro, el hall de entrada era un espectáculo de opulencia. Candelabros de cristal Swarovski colgaban del techo ornamentado. Meseros en librea servían champagne Dom Perignon y aperitivos de caviar beluga. Una orquesta de cámara tocaba Vivaldi desde un pequeño escenario. Los invitados circulaban en grupos elegantes, besándose las mejillas, intercambiando cortesías en italiano mezclado con inglés y francés. Ayla reconoció a muchos: Isabella Ferretti, heredera del imperio textil milanés; Marco Gentile, el banquero de inversión más temido de Italia; Chiara Rossini, la editora de Vogue Italia. Personas con las que había trabajado, cenado, socializado durante años. Pero esa noche,
Cuando Raffaelli la presentaba, lo hacía de forma mecánica. Mi esposa, Ayla. Sí, ella hace algo con edificios antiguos. Y luego inmediatamente desviaba la conversación hacia sí mismo. Después de media hora de este teatro social, Raffaelli la dejó cerca del bar con una excusa sobre tener que hablar con inversores importantes. Ayla lo vio alejarse, moviéndose por el salón como un tiburón en aguas llenas de peces pequeños. «¿Champán, señora?», ofreció un mesero. «Sí, gracias». Ayla tomó la copa y se posicionó estratégicamente cerca de uno de los grandes pilares de mármol del hall. Desde allí tenía vista completa del salón, y desde allí esperó. No tuvo que esperar mucho. A las 8:20 de la noche, la entrada principal del teatro se llenó de murmullos y miradas. Ayla miró hacia allá y sintió cómo su pecho se oprimía. Svetlana Orlova acababa de entrar y era imposible no mirarla. La amante de Raffaelli lucía espectacular. Cabello rubio platinado cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos. Maquillaje dramático que acentuaba sus ojos azules, joyas que brillaban bajo los candelabros y un vestido... Dios, ese vestido. Era el tipo de diseño que hacía que las conversaciones se detuvieran, que las cabezas giraran, que los murmullos se propagaran como ondas en agua quieta. Pero lo que realmente rompió algo dentro de Ayla no fue la belleza de Svetlana, fue la expresión en el rostro de Raffaelli cuando la vio. Él estaba del otro lado del salón, conversando con un grupo de banqueros, pero cuando Svetlana entró, todo su cuerpo se reorientó hacia ella como una brújula encontrando el norte. Sus ojos se iluminaron con una intensidad que Ayla no había visto en años. Sonrió de esa forma que ella recordaba de cuando se estaban enamorando, genuina, sin guardias, completamente vulnerable. Svetlana caminó hacia él con la confianza de alguien que sabe exactamente cuál es su lugar en el mundo. Y cuando llegó hasta Raffaelli, él no dudó. La tomó de la mano, la acercó a su lado y la presentó al grupo como si fuera lo más natural del mundo. «Caballeros, les presento a Svetlana Orlova, una muy buena amiga». Los hombres sonrieron conocedoramente. Las esposas que estaban cerca intercambiaron miradas significativas. Y Ayla, desde su posición junto al pilar de mármol, observó cómo su matrimonio terminaba públicamente frente a 300 testigos. Durante los siguientes 30 minutos, Raffaelli paseó a Svetlana por el salón como si fuera un trofeo recién ganado. La presentó a inversores, a políticos, a otros empresarios. Y cada vez que alguien miraba hacia Ayla con confusión o incomodidad, Raffaelli simplemente ignoraba la situación, como si su esposa legítima fuera un detalle incómodo que pronto sería resuelto. Ayla se mantuvo en su lugar, observando. Su cerebro de arquitecta analizaba la escena con frialdad clínica. Esto era demolición psicológica. Raffaelli no solo quería terminar su matrimonio, quería destruirla públicamente, humillarla frente a todos los que conocían, establecer a Svetlana como su reemplazo oficial antes siquiera de firmar los papeles de divorcio. Finalmente, a las 9 en punto, un anuncio resonó por los altavoces. «Distinguidos invitados, por favor, procedan al auditorio principal. La ceremonia de premiación comenzará en 10 minutos». La multitud empezó a moverse hacia el teatro. Ayla se quedó atrás, dejando que todos pasaran. Vio a Raffaelli subir las escaleras del brazo de Svetlana, riendo con ella, susurrando en su oído. Vio cómo las personas los miraban, cómo los murmullos se propagaban, cómo algunos invitados buscaban a Ayla con la mirada, claramente incómodos con la situación. «Ayla». Ella giró. Giovanni Castellani estaba parado junto a ella, impecable en su smoking italiano.
El desarrollador inmobiliario la miró con una mezcla de compasión y respeto. Giovanni, lo saludó con una inclinación de cabeza. He estado observando el espectáculo, dijo él cuidadosamente. Debo decir que Raffaelli está haciendo un ridículo monumental. Media sala está hablando de su falta de clase. ¿Solo media? Ayla sonrió sin humor. Pensé que sería más. Giovanni se rió suavemente. La otra mitad simplemente no puede creer que sea tan estúpido. Tú eres la razón de su éxito, Ayla. Todos lo sabemos. Sin tus diseños, sin tu visión arquitectónica, Raffaelli sería solo otro desarrollador mediocre, comprando propiedades y haciendo condominios genéricos. Ayla sintió algo cálido expandirse en su pecho. Validación, reconocimiento. Después de semanas de ser tratada como invisible, alguien estaba diciendo la verdad en voz alta. El correo que te envié hace 2 semanas, continuó Giovanni. La oferta sigue en pie. De hecho, después de ver esto, hizo un gesto hacia donde Raffaelli y Svetlana habían desaparecido escaleras arriba. Diría que la oferta es más urgente que nunca. No mereces ser tratada así, Ayla. Tu talento merece ser reconocido, compensado, celebrado. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, preguntó Ayla. Una asociación Castellani a Moreau, 50-50 en todos los proyectos. Tengo 6 edificios históricos esperando restauración en toda Italia. Un palazzo en Venecia, una villa en la Toscana, un convento en Umbría. Todos necesitan tu toque, y a diferencia de Raffaelli, yo valoro y respeto el genio cuando lo veo. Ayla lo miró a los ojos. Giovanni Castellani era conocido por ser despiadado en los negocios, pero también por ser honesto. Si estaba haciendo esta oferta, era porque genuinamente creía que ella aportaría valor. Déjame pensarlo, dijo Ayla. Después de esta noche, te daré una respuesta. Tómate tu tiempo. Giovanni le entregó una tarjeta de presentación grabada en oro. Pero no demasiado. Los buenos arquitectos no permanecen disponibles por mucho tiempo. Él se dirigió hacia el auditorio, dejando a Ayla sola en el hall, ahora vacío. Ella miró la tarjeta, luego miró hacia las escaleras por donde todos habían subido. Tomó una decisión. En lugar de seguir a la multitud hacia el auditorio principal, Ayla subió por las escaleras laterales hacia los palcos superiores. Conocía el Teatro alla Scala íntimamente. Había trabajado en su restauración años atrás. Sabía que el palco del segundo nivel, lado izquierdo, ofrecía una vista perfecta del escenario y del auditorio completo. Entró en el palco vacío y se posicionó en las sombras, donde nadie podría verla, pero ella podía ver todo. Abajo, el auditorio estaba lleno. 300 invitados sentados en sus asientos de terciopelo. El escenario estaba decorado con un fondo de luces elegantes y el logo de la Cámara de Comercio italiana proyectado en pantallas gigantes. Y allí, en la primera fila, estaban Raffaelli y Svetlana. Sentados juntos, ella con su mano sobre el muslo de él inclinándose para susurrarle algo que la hizo reír. Ayla observó desde las sombras, su corazón latiendo con una mezcla extraña de dolor y claridad. Este era el punto de ruptura. Este era el momento donde la vieja Ayla, la que había tolerado, la que había cedido, la que se había hecho pequeña para acomodar el ego de su esposo, finalmente moría. La ceremonia comenzó. Discursos sobre excelencia empresarial, sobre contribuciones a la economía italiana, sobre visión y liderazgo, y luego el anuncio que Raffaelli había estado esperando. El premio empresario del año va para Raffaelli Domenico, de Domenico Moreau Developments. El auditorio explotó en aplausos. Raffaelli se levantó, besó la mano de Svetlana, un gesto que hizo que varios invitados murmuraran incómodos, y subió al escenario.
Ayla lo observó aceptar el trofeo, posar para fotos, comenzar su discurso de aceptación. Y mientras lo escuchaba hablar sobre visión, sobre innovación, sobre restaurar el patrimonio italiano con una perspectiva moderna, sin mencionar su nombre ni una sola vez, algo se rompió dentro de ella. No era su corazón. Eso ya estaba roto. Era su paciencia. Ayla sacó su teléfono y abrió su correo. Encontró el mensaje de Giovanni Castellani y tocó responder. Sus dedos volaron sobre el teclado. Giovanni, acepto tu oferta. 50-50, Castellani and Moreau. Pero tengo una condición adicional. Quiero que la noticia se haga pública mañana por la mañana. Comunicado de prensa completo, rueda de prensa si es necesario. Quiero que toda la industria sepa que me he independizado. ¿Trato? Ayla. Envió el correo y esperó. 3 minutos después, mientras Raffaelli seguía hablando en el escenario sobre su brillante carrera, la respuesta llegó. Trato. Mi abogado te contactará mañana a primera hora para los contratos. Bienvenida a tu nueva vida, Ayla. Giovanni. Ayla guardó su teléfono y bajó la mirada hacia el escenario. Raffaelli acababa de terminar su discurso. Los aplausos llenaron el teatro. Él sostenía su trofeo en alto, sonriendo triunfante, completamente ajeno al hecho de que acababa de perder lo único que realmente importaba, el cerebro detrás de su imperio. Mientras el auditorio se levantaba para el intermedio, Ayla salió del palco y bajó las escaleras. No regresó al hall principal. En cambio, salió por una puerta lateral que daba a Via Filodrammatici, una calle tranquila detrás del teatro. El aire fresco de la noche milanesa golpeó su rostro. Abril en Milán, fresco pero no frío, con ese aroma característico de primavera urbana, mezclado con el olor a espresso de los cafés cercanos. Ayla caminó por la calle adoquinada, alejándose del teatro, alejándose del ruido, alejándose de Raffaelli. Con cada paso sentía cómo la vieja versión de sí misma se desprendía como capas de pintura antigua en una pared que necesitaba restauración. Había pasado 11 años construyendo la carrera de Raffaelli. 11 años diseñando proyectos que él firmaba como propios. 11 años siendo la arquitecta invisible mientras él recibía todos los premios, todos los reconocimientos, toda la gloria, pero ya no más. Mañana comenzaría el proceso de demolición, y cuando terminara, construiría algo completamente nuevo, algo que sería únicamente suyo. Sacó su teléfono y llamó a Vittorio Russo. Vittorio, soy Ayla Moreau. Necesito que mañana por la mañana entregues un paquete a la oficina legal de Domenico Moreau. Contendrá toda la evidencia de la investigación que hiciste, las fotos, los registros financieros, las transferencias de activos, todo, junto con una carta mía anunciando que estoy iniciando procedimientos de divorcio y que estoy reclamando todos mis derechos de propiedad intelectual sobre los proyectos que diseñé. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Está segura, señora Moreau? Completamente segura. Y Vittorio, hazlo justo cuando Raffaelli esté llegando a la oficina. Quiero que sea lo primero que vea mañana por la mañana. Quiero que sepa que mientras él estaba disfrutando su pequeña fiesta anoche, yo estaba planeando su ruina. Será un placer, señora Moreau. Ayla colgó y siguió caminando. Las calles de Milán se extendían ante ella, llenas de posibilidades. Pasó junto al Duomo, esa catedral gótica que había tomado casi 6 siglos construir. Un recordatorio de que las cosas verdaderamente valiosas requieren tiempo, paciencia y un compromiso inquebrantable con la excelencia. Raffaelli había olvidado eso. Había elegido lo rápido, lo fácil, lo superficial. Había elegido una amante espectacular sobre una esposa sustancial. Había elegido la apariencia sobre la realidad, y ahora pagaría el precio de esa elección. 3 meses después,
El verano llegó a Milán con su característico calor pegajoso, pero Ayla Moreau apenas lo notaba. Los últimos 3 meses habían sido un torbellino de actividad frenética, de reconstrucción implacable, de renacimiento deliberado. Todo comenzó la mañana siguiente a la gala. Como Ayla había planeado, Vittorio entregó el paquete con toda la evidencia de las infidelidades y las maniobras financieras de Raffaelli exactamente cuando él llegaba a las oficinas de Domenico Moreau en el distrito financiero de Porta Nuova. Según le contó después el detective, Raffaelli había abierto el sobre frente a su asistente personal y su rostro había pasado de la satisfacción pospremio al pánico absoluto en cuestión de segundos. Pero el verdadero golpe llegó 1 hora después, cuando los medios especializados en arquitectura y desarrollo inmobiliario publicaron el comunicado de prensa. La renombrada arquitecta Ayla Moreau anuncia asociación independiente con Castellani Developments. Pone fin a colaboración con Domenico Moreau después de 11 años. El artículo era devastador en su profesionalismo. No mencionaba el divorcio, no mencionaba la infidelidad. Simplemente listaba con precisión arquitectónica todos los proyectos que Ayla había diseñado, todos los premios que esos proyectos habían ganado, todas las contribuciones que ella había hecho al éxito de Domenico Moreau. Y luego anunciaba que, a partir de ese momento, todo su talento estaría dedicado exclusivamente a Castellani & Moreau, la nueva firma que ella y Giovanni habían establecido. El teléfono de Ayla comenzó a sonar inmediatamente. Periodistas queriendo entrevistas, clientes anteriores expresando su apoyo, desarrolladores competidores ofreciendo proyectos y, por supuesto, Raffaelli. Ayla dejó que sus llamadas fueran directamente al buzón de voz. Escuchó los mensajes más tarde, sola en su nuevo estudio en el barrio de Brera. Había empacado todas sus cosas del loft de Porta Nuova en una sola tarde y nunca regresó. Los primeros mensajes de Raffaelli eran de furia. ¿Cómo te atreves? Tenemos contratos. Esto es traición corporativa. Mi abogado te va a destruir. Pero para el tercer día, cuando Raffaelli finalmente comprendió la magnitud de lo que Ayla había hecho, los mensajes cambiaron de tono. Ayla, por favor, necesitamos hablar. Esto se está saliendo de control. Los inversores están preguntando. Los clientes están nerviosos. No podemos hacer esto públicamente, destruyéndonos mutuamente. Seamos racionales. Ayla borró todos los mensajes sin responder ninguno. Había contratado a los mejores abogados matrimoniales de Milán, un equipo de 3 mujeres brillantes, especializadas en proteger los derechos de las esposas en divorcios de alto patrimonio. Les dio carta blanca. Quiero todo lo que me corresponde legalmente. Todos mis diseños, todos mis derechos de propiedad intelectual, compensación justa por años de trabajo, y no me importa cuánto tiempo tome. Las negociaciones fueron brutales. Los abogados de Raffaelli intentaron argumentar que Ayla había sido simplemente una empleada, que su trabajo estaba cubierto por el contrato matrimonial, que ella no tenía derecho a reclamar propiedad intelectual sobre proyectos realizados bajo el paraguas de Domenico Moreau. Pero los abogados de Ayla estaban preparados. Presentaron contratos donde ella aparecía como arquitecta principal, no como empleada. Presentaron artículos de prensa donde su nombre era mencionado como la visionaria creativa. Presentaron testimonios de clientes, contratistas y autoridades italianas que confirmaban que Ayla Moreau era la mente detrás de cada proyecto exitoso. Y luego, el golpe de gracia. Presentaron evidencia de las transferencias fraudulentas de activos que Raffaelli había hecho en los meses previos al divorcio, intentando ocultar propiedades que legalmente pertenecían a ambos. Eso cambió todo. De repente,
Raffaelli no solo estaba peleando un divorcio, estaba potencialmente enfrentando cargos de fraude corporativo. 3 semanas después de iniciado el proceso legal, los abogados de Raffaelli pidieron una reunión de mediación. La reunión tuvo lugar en las oficinas neutrales de un mediador profesional en Via Monte Napoleone, en el corazón del distrito de lujo milanés. Ayla llegó puntualmente, acompañada de su equipo legal. Raffaelli ya estaba allí, luciendo demacrado. Había perdido peso, tenía ojeras. Su traje, aunque caro, parecía colgar de su cuerpo de forma poco favorecedora. Ayla intentó sonreír cuando ella entró, pero el gesto se veía forzado, casi patético. Ella no respondió. Simplemente se sentó del lado opuesto de la larga mesa de conferencias de mármol, con sus abogadas flanqueándola como guardianas feroces. El mediador, un hombre de 60 años llamado Dottore Ferrante, abrió su carpeta. Bien, estamos aquí para intentar llegar a un acuerdo antes de que esto vaya a juicio. Señor Domenico, ¿sus abogados han preparado una propuesta? El abogado principal de Raffaelli, un hombre corpulento llamado Marcello Ricci, carraspeó. Sí, estamos preparados para ofrecer a la señora Moreau una compensación de 2 millones de euros, más la propiedad del apartamento de Brera que ella está ocupando actualmente, a cambio de que renuncie a cualquier reclamo sobre los proyectos pasados y futuros de Domenico Moreau. Ayla sintió la oferta como un insulto físico. 2 millones de euros por 11 años de trabajo que había generado decenas de millones en ganancias, por diseños que seguirían produciendo ingresos durante décadas. Antes de que ella pudiera responder, su abogada principal, Simona Bianchi, una mujer elegante de 50 años, con reputación de demoler a los abogados masculinos en tribunales, sonrió fríamente. Eso es adorable, señor Ricci. Permítanme presentar nuestra contrapropuesta. La señora Moreau retiene todos los derechos de propiedad intelectual sobre los 16 proyectos que diseñó durante su colaboración con Domenico Moreau. Esto incluye el derecho a recibir un porcentaje de todas las ganancias futuras generadas por esos proyectos. Adicionalmente, dado que el señor Domenico intentó ocultar activos matrimoniales, exigimos compensación adicional de 8 millones de euros por fraude conyugal. Y finalmente exigimos que el señor Domenico emita un comunicado público reconociendo que la señora Moreau fue la arquitecta principal de todos los proyectos exitosos de la empresa. El silencio en la sala era denso. El abogado de Raffaelli parecía haber tragado un limón. Raffaelli mismo estaba pálido, sus manos temblando ligeramente sobre la mesa. Eso es absurdo, logró decir finalmente. Me arruinarías. La empresa no puede sobrevivir pagando esas cantidades. Ayla habló por primera vez, su voz tranquila pero letal. Debiste pensar en eso antes de exhibir a tu amante en público, mientras yo todavía era tu esposa. Antes de intentar robar activos que legalmente me pertenecen. Antes de tratarme como si fuera desechable. Ayla, por favor. Raffaelli se inclinó hacia adelante, su voz tomando un tono de súplica que ella nunca había escuchado antes. Esto no tiene que ser así. Podemos ser civilizados, podemos... ¿Civilizados? Ayla se rió sin humor. Como cuando me dijiste que me viera presentable para tu gala. Como cuando paseaste a Svetlana frente a toda la élite milanesa mientras yo observaba desde las sombras. Como cuando transferiste propiedades a tu nombre para dejarme sin nada. ¿Esa clase de civilización? Raffaelli no tenía respuesta. Simplemente bajó la mirada, derrotado. Tendrán 2 semanas para considerar nuestra propuesta, dijo Simona Bianchi, cerrando su carpeta con un chasquido definitivo.
Si no llegan a un acuerdo, nos vemos en corte, y créanme, caballeros, prefieren no verme en un tribunal. Mientras las negociaciones legales se desarrollaban, Ayla se sumergió en su nueva vida con una intensidad que sorprendió incluso a Giovanni Castellani. Castellani Amoró oficialmente abrió sus oficinas en un hermoso edificio restaurado del siglo XIX en el barrio de Brera, a solo 3 cuadras de donde Ayla había alquilado su nuevo apartamento. El estudio ocupaba todo el 3er piso. Techos altos con vigas de madera originales, ventanas enormes que daban a un patio interior con una fuente barroca, paredes de ladrillo expuesto que ella decidió mantener por su carácter histórico. Giovanni le había dado libertad total para diseñar el espacio. «Este es tu dominio», le dijo con una sonrisa. «Yo me encargo de conseguir los proyectos y los inversores. Tú te encargas de la magia arquitectónica». Ayla contrató a un equipo de 5 arquitectos jóvenes, todos talentosos, todos hambrientos de aprender de ella. También trajo a su asistente de confianza, Laura Venturi, quien había trabajado con ella en Domenico Morò durante 8 años. Laura renunció inmediatamente cuando Ayla le ofreció el puesto de directora de proyectos en la nueva firma. «Raffaelli casi tiene un ataque cuando presenté mi renuncia», le contó Laura con una sonrisa maliciosa mientras desempacaban cajas en el nuevo estudio. «Me ofreció el doble de salario si me quedaba. Le dije que no se trataba del dinero, se trataba de trabajar con alguien que realmente valora el talento y la lealtad». Los proyectos comenzaron a llegar inmediatamente. Giovanni no había exagerado. Tenía 6 edificios históricos esperando restauración. Pero cuando la noticia de Castellani Amoró se difundió por la industria, otros desarrolladores comenzaron a llamar. Todos querían trabajar con Ayla Morò, la arquitecta que había estado oculta detrás del éxito de Domenico. El primer gran proyecto fue un palazzo del siglo XVI en Venecia, cerca del Rialto. Había estado abandonado durante décadas, sus frescos deteriorándose, sus estructuras colapsando lentamente. El dueño, un heredero de una familia industrial veneciana, había estado buscando el arquitecto perfecto durante años. «Señora Morò», le dijo durante su primera reunión en el sitio, mientras caminaban por las salas polvorientas llenas de andamios, «he consultado con 7 arquitectos diferentes. Todos me dijeron que este edificio está más allá de salvación, que debería demolerlo y construir algo nuevo, pero yo no puedo hacer eso. Esta casa ha estado en mi familia durante 400 años. Contiene frescos de Tintoretto, techos pintados por artesanos que ya no existen. Necesito a alguien que entienda su alma, y me dijeron que usted es esa persona». Ayla caminó lentamente por el palazzo, sus manos acariciando las paredes agrietadas, sus ojos leyendo las historias escritas en cada grieta, cada mancha de humedad, cada viga de madera carcomida, y gradualmente, mientras examinaba el edificio, comenzó a ver no lo que era, sino lo que podría ser. «Puedo salvarlo», dijo finalmente, su voz resonando en las salas vacías. «No será rápido, no será barato, pero puedo devolverle su gloria original. Mejor aún, puedo hacer que sea funcional para el siglo XXI mientras respeto completamente su historia. Le daré un palazzo que sus antepasados reconocerían, pero que sus nietos podrán usar». El cliente la miró con ojos brillantes. «Entonces, usted tiene el proyecto, señora Morò. Presupuesto ilimitado. Haga lo que tenga que hacer». Esa noche, mientras Ayla regresaba en tren de Venecia a Milán, mirando cómo el paisaje italiano pasaba velozmente por la ventana, sintió algo que no había sentido en años: alegría pura y simple, no satisfacción por complacer a alguien más, no el alivio de terminar algo perfectamente, sino alegría genuina por hacer el trabajo que amaba,
de la forma que quería, con el reconocimiento y la compensación que merecía. Sacó su laptop y comenzó a dibujar las primeras ideas para el palazzo veneciano. Sus dedos volaban sobre la tableta de dibujo digital, trazando elevaciones, secciones, detalles. Se perdió tan completamente en el trabajo que casi no notó cuando el tren llegó a la estación central de Milán. Un mes después del inicio del proyecto veneciano, Ayla recibió una llamada inesperada. «Señora Moreau, soy Alessandro Conti, de la RAI. Estamos produciendo un especial sobre arquitectas italianas que están revolucionando la restauración del patrimonio histórico. Nos encantaría incluirla. Sería una entrevista en profundidad, visitas a sus proyectos actuales, conversaciones sobre su filosofía de diseño. ¿Estaría interesada?» Ayla pensó por un momento. La vieja Ayla, la que había permanecido en las sombras mientras Raffaelli brillaba, habría dudado, habría encontrado razones para declinar, para mantenerse invisible. Pero esa Ayla ya no existía. «Me encantaría», respondió. «¿Cuándo podemos comenzar?» La filmación se realizó durante 2 semanas. El equipo de RAI la siguió a Venecia para filmar el palazzo, a la oficina de Brera para entrevistarla sobre su proceso creativo, incluso a la obra del Palazzo Reale que todavía estaba supervisando. Su contrato allí era con el gobierno italiano, no con Domenico Moreau, así que legalmente podía continuarlo. Durante la entrevista principal, sentada en su estudio con la luz dorada de la tarde filtrándose por las ventanas, Alessandro Conti le hizo la pregunta inevitable. «Usted trabajó durante 11 años con Domenico Moreau, una de las firmas más prestigiosas de Italia, que la motivó a establecerse independientemente». Ayla había preparado su respuesta cuidadosamente. No mencionaría a Raffaelli directamente, no hablaría de traiciones personales, pero diría su verdad. «Durante años, trabajé en proyectos increíbles, restaurando edificios que contenían siglos de historia italiana, pero constantemente me encontraba en una posición donde mi trabajo era invisible, donde otros recibían el crédito por mi visión. Y llegó un momento en que tuve que preguntarme, ¿para quién estoy construyendo? ¿Para enriquecer el legado de otra persona o para crear el mío propio? Decidí que era hora de que mi nombre, mi trabajo, mi contribución a la arquitectura italiana fueran reconocidos. No por ego, sino porque creo que es importante que las mujeres en esta industria sean visibles, que las niñas que sueñan con ser arquitectas puedan ver modelos a seguir. Que sepan que pueden construir imperios propios, no solo ayudar a otros a construir los suyos. La entrevista se transmitió en horario estelar en RAI 1, alcanzando millones de espectadores por toda Italia. Al día siguiente, el nombre Ayla Moreau estaba en boca de todos. Los periódicos escribían artículos sobre la arquitecta que salió de las sombras. Las revistas de diseño le pedían entrevistas. Las universidades de arquitectura la invitaban a dar conferencias. Y lo mejor de todo, clientes. Docenas de clientes nuevos, desde desarrolladores privados hasta instituciones gubernamentales, todos queriendo trabajar con la mujer que había demostrado que podía restaurar lo irreparable, que podía ver belleza donde otros solo veían ruinas. 2 meses después de la transmisión del especial de RAI, algo extraordinario sucedió. Ayla estaba en su estudio, trabajando en los planos finales del Palazzo Veneciano, cuando su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «Señora Moreau, soy Giuseppe Mariani, del Ministerio de Patrimonio Cultural Italiano. Tengo una propuesta que creo le interesará enormemente». Ayla dejó su lápiz de dibujo. «Adelante, señor Mariani. El ministerio está planeando un proyecto de restauración masivo para varios edificios históricos dañados por el terremoto de Emilia-Romagna. Son 12 estructuras, algunas del siglo XIII.
todas consideradas patrimonio cultural invaluable. Hemos estado buscando a la arquitecta perfecta para liderar este proyecto durante meses. Después de ver su trabajo y su entrevista en RAI, el comité votó unánimemente: usted es la persona que queremos. El presupuesto es de 35 millones de euros. La duración estimada es de 5 años. ¿Estaría interesada en una reunión para discutir detalles? Ayla tuvo que sentarse. 35 millones de euros. 5 años. 12 edificios históricos. Era el proyecto de una vida. El tipo de oportunidad que podía definir una carrera completa. Sí, respondió, intentando mantener su voz profesional, aunque su corazón latía como un tambor. Absolutamente sí. ¿Cuándo podemos reunirnos? La reunión se programó para la semana siguiente en Roma. Ayla preparó una presentación de 100 páginas detallando su filosofía de restauración, ejemplos de proyectos anteriores, metodologías propuestas. Giovanni la acompañó y juntos presentaron ante un comité de 20 personas, funcionarios del ministerio, historiadores de arte, ingenieros estructurales, representantes de las comunidades afectadas. La presentación duró 3 horas. Al final, Giuseppe Mariani se levantó y extendió su mano. Señora Moreau, el proyecto es suyo. Prepare los contratos con su equipo legal. Queremos comenzar dentro de 2 meses. Esa noche, de regreso en el tren a Milán, Giovanni descorchó una botella de Prosecco que había traído para la ocasión. Por Ayla Moreau, brindó, levantando su copa. La arquitecta que pasó de invisible a imparable en menos de 6 meses. Ayla chocó su copa contra la de él, sonriendo genuinamente por primera vez en lo que parecían años. Por las segundas oportunidades, por reconstruirse a una misma. La noticia del contrato gubernamental se hizo pública una semana después. Todos los periódicos especializados en arquitectura y desarrollo inmobiliario lo cubrieron. Era imposible no hacerlo. Era el proyecto de restauración histórica más grande de la década en Italia, y estaba siendo liderado por una arquitecta independiente que apenas había establecido su propia firma 6 meses atrás. Ayla estaba en su estudio cuando Laura entró con una expresión extraña en su rostro. «Ayla, tienes que ver esto». Laura colocó su tablet sobre el escritorio. Era un artículo de Il Corriere della Sera, el periódico más prestigioso de Italia. El titular decía: «De la sombra al spotlight», cómo Ayla Moreau construyó un imperio mientras su ex esposo lo perdía todo. Ayla leyó el artículo con atención creciente. Era un análisis detallado de los últimos 6 meses, cómo ella había establecido Castellani and Moreau, cómo había asegurado proyectos prestigiosos, cómo finalmente había ganado el reconocimiento que merecía. Pero luego el artículo tomaba un giro inesperado. También detallaba lo que le había sucedido a Domenico Moreau en el mismo período. Sin Ayla, Raffaelli había intentado continuar solo. Había contratado a otros arquitectos, pero ninguno tenía su visión, su reputación, su red de contactos. Los clientes comenzaron a cancelar contratos. Los inversores se retiraron. 3 proyectos importantes fueron suspendidos debido a problemas de diseño que Ayla habría anticipado y resuelto. La empresa que alguna vez había sido líder en su campo estaba ahora luchando por sobrevivir. Y luego estaba Svetlana. Según el artículo, la relación entre ella y Raffaelli había terminado abruptamente 3 meses después de la gala. Al parecer, cuando Svetlana se dio cuenta de que Raffaelli estaba perdiendo su fortuna en el divorcio, su interés romántico se evaporó milagrosamente. Ahora estaba saliendo con un banquero suizo, dejando a Raffaelli solo con las ruinas de su empresa y su reputación. ¿Cómo te sientes al respecto?,
preguntó Laura cautelosamente. Ayla miró por la ventana de su estudio hacia las calles de Brera abajo. Era una tarde hermosa de verano. Los cafés estaban llenos, los artistas callejeros pintaban en las plazas. La vida fluía con esa intensidad particular de Milán. Honestamente, dijo finalmente, no siento nada, ni satisfacción por su caída, ni pena por su situación, solo indiferencia. Raffaelli es parte de mi pasado, ya no ocupa espacio en mi presente. Laura sonrió. Eres increíblemente fuerte, Ayla. Lo que has construido en 6 meses es inspirador. Ayla volteó hacia su asistente. No es fuerza, Laura. Es simplemente haber decidido que mi talento merece reconocimiento, que mi trabajo merece respeto, que yo merezco ocupar espacio, brillar, ser vista. Y si alguien más que esté escuchando esta historia se identifica con eso, si hay alguien que también ha sido invisible, que también ha trabajado en las sombras mientras otros brillaban, espero que esto les inspire a tomar el mismo paso, a reclamar su lugar, a construir su propio imperio. Laura asintió, claramente emocionada. Si estás torciendo por ella como yo estoy torciendo, muestra esto dándole like al video. Y si quieres ver más mini novelas así, suscríbete al canal porque tiene mucho más contenido inspirador viniendo por el camino. Ayla sonrió ante el entusiasmo de Laura, pero su mente ya estaba de vuelta en los planos del palazzo veneciano. Tenía trabajo que hacer, edificios que restaurar, un legado que construir, y esta vez sería completamente suyo. Un año después, el otoño pintaba a Milán en tonos dorados y ocres. Las hojas de los árboles en el Parco Sempione caían como confeti natural. Las vitrinas de Vía Monte Napoleone se preparaban para la temporada de moda otoño-invierno, y la ciudad entera se preparaba para su tradicional ritmo invernal, más intenso, más introspectivo, más enfocado. Ayla Moreau estaba sentada en la terraza de su apartamento en Brera, una taza de espresso en la mano, observando los techos históricos de Milán extenderse ante ella como un tapiz arquitectónico. 18 meses habían pasado desde aquella noche en el Teatro alla Scala, 18 meses desde que decidió que merecía más que invisibilidad y humillación. ¿Y qué 18 meses habían sido? Castellani and Moreau era ahora una de las firmas de restauración arquitectónica más respetadas de Italia. El equipo había crecido a 22 personas, arquitectos, ingenieros, artesanos especializados, historiadores de arte. Tenían oficinas no solo en Milán, sino también satélites en Roma, Venecia y Florencia. Los proyectos se acumulaban, palacios, villas, catedrales, edificios gubernamentales, todos requiriendo la visión única de Ayla. El proyecto gubernamental de Emilia-Romagna estaba avanzando magníficamente. 3 de los 12 edificios ya estaban completamente restaurados, devueltos a su gloria medieval, mientras incorporaban tecnología moderna de forma invisible. Las comunidades locales la adoraban. Los periódicos escribían sobre el renacimiento de Emilia-Romagna, gracias a su trabajo. Pero más importante que los proyectos, más importante que el éxito financiero o el reconocimiento profesional, era algo más profundo. Ayla se había reencontrado a sí misma. Durante años había definido su valor a través de su relación con Raffaelli. Había medido su éxito por cuánto contribuía a su carrera. Había calibrado su felicidad según su aprobación, y en el proceso había perdido contacto con quién era realmente, qué quería realmente, qué merecía realmente. Ahora, sentada en esta terraza milanesa, observando la ciudad que tanto amaba despertar lentamente, Ayla sabía exactamente quién era. Una arquitecta brillante, una empresaria astuta, una mujer que había transformado dolor en poder, humillación en triunfo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Giovanni.
Reunión con el Ministerio de Cultura a las 10 a.m. Quieren discutir el proyecto de la Basílica de Sant'Ambrogio. Prepárate para algo grande. Ayla sonrió. Siempre había algo más grande. Siempre había otro proyecto imposible que necesitaba su toque, y ella adoraba cada momento de eso. Esa tarde, después de una reunión productiva donde el ministerio le ofreció liderar la restauración de una de las basílicas más antiguas de Milán, Ayla decidió hacer algo que había estado posponiendo: visitar el Duomo. No había estado allí desde antes del divorcio. El Duomo de Milán, esa catedral gótica monumental que dominaba el centro de la ciudad, había sido su inspiración constante durante años, pero también guardaba recuerdos de Raffaelli, caminatas románticas en sus primeros años de matrimonio, conversaciones sobre arquitectura gótica, besos robados en las terrazas superiores. Ahora, mientras entraba a la catedral y sus ojos se ajustaban a la luz filtrada por las vitrales, Ayla sintió algo diferente. No nostalgia, no dolor, sino apreciación pura por la maestría arquitectónica del edificio. Podía admirar las bóvedas de crucería, los arbotantes, las estatuas de mármol, sin que ningún fantasma del pasado contaminara su experiencia. Caminó lentamente por la nave central, sus pasos resonando en el espacio sagrado. Otros visitantes paseaban en silencio reverente, fotografiando los detalles ornamentados, leyendo guías turísticas. Pero Ayla simplemente observaba, dejando que la belleza del lugar la llenara. ¡Ayla! Ella giró, y allí, parado cerca de una columna lateral, estaba Raffaelli. No lo había visto desde las mediaciones de divorcio meses atrás, y la transformación era impactante. Raffaelli había envejecido notablemente, más canas, más arrugas, una palidez enfermiza. Sus ropas, aunque todavía caras, no tenían el ajuste perfecto de antes. Se veía disminuido, como un edificio magnífico que había comenzado a deteriorarse. Raffaelli, saludó Ayla con neutralidad, sin emoción particular. Él se acercó cautelosamente, como si tuviera miedo de que ella pudiera huir. ¡Qué coincidencia encontrarte aquí! No es una coincidencia. Vengo al Duomo regularmente. Es mi lugar de inspiración. Ah. Raffaelli asintió torpemente. Hubo un silencio incómodo. Finalmente él habló. He estado siguiendo tu trabajo, el proyecto gubernamental, la basílica. Estás haciendo cosas increíbles, Ayla. Gracias. Ayla no añadió nada más. No le debía conversación, no le debía cortesía. No le debía nada. Yo quería disculparme, continuó Raffaelli, su voz bajando, por todo, por cómo te traté, por la gala, por Svetlana, por todo el desastre que causé. Fui un idiota monumental. Ayla lo estudió por un momento. Una parte pequeña de ella, la parte que todavía recordaba al hombre del que se había enamorado años atrás, sintió un destello de lástima. Pero esa parte era minúscula, eclipsada completamente por su nueva claridad. Aprecio la disculpa, Raffaelli, pero no la necesito. Ya no le doy poder a lo que pasó. No vivo en ese capítulo de mi vida. Cometí el peor error de mi vida, dijo él, su voz rompiéndose ligeramente. Tú eras lo mejor que tenía y lo arrojé todo por nada, por una ilusión, por ego, por estupidez. Sí, lo hiciste. Ayla no intentó suavizar la verdad. Pero ¿sabes qué, Raffaelli? Necesitaba que cometieras ese error, necesitaba que me humillaras públicamente, necesitaba que me empujaras al límite. Porque si no lo hubieras hecho, probablemente habría seguido en las sombras por otros 10 años. Habría seguido creyendo que mi valor dependía de ti. Tu traición me liberó. Me forzó a ver mi propio poder, mi propio talento, mi propio valor. Raffaelli la miró con ojos brillantes.
¿Alguna vez podrías perdonarme? Ayla pensó cuidadosamente en su respuesta. El perdón no es una puerta que se abre para dejar a alguien entrar de nuevo a tu vida, Rafaeli. El perdón es una puerta que se cierra para que tú puedas seguir adelante. Ya cerré esa puerta, ya seguí adelante, y donde estoy ahora es tan infinitamente mejor que donde estábamos juntos. ¿Eres feliz?, preguntó él en voz baja. Soy más que feliz, soy libre, soy poderosa, soy yo misma, algo que nunca fui completamente cuando estaba contigo. Rafaeli asintió lentamente, aceptando la verdad de sus palabras. ¿Hay alguna posibilidad? No, interrumpió Ayla firmemente. No hay posibilidad de reconciliación, no hay posibilidad de amistad, no hay posibilidad de nada más allá de ser dos personas que alguna vez compartieron una vida y ahora no. Tú elegiste tu camino aquella noche en la gala, y yo elegí el mío. Y nuestros caminos nunca volverán a cruzarse. Entiendo. Rafaeli tragó saliva con dificultad. Te deseo lo mejor, Ayla. Lo digo genuinamente. Mereces toda la felicidad y el éxito del mundo. Lo sé, y lo tengo. Cuídate, Rafaeli. Ayla se dio vuelta y caminó hacia la salida del Duomo, sus pasos firmes y seguros sobre el piso de mármol centenario. No miró atrás. No sintió la necesidad de hacerlo. Ese capítulo estaba cerrado, sellado, archivado en la historia. Cuando salió a la piazza del Duomo, el sol de la tarde bañaba la plaza con luz dorada. Los turistas tomaban fotografías, las palomas volaban en formaciones caóticas, un músico callejero tocaba ópera italiana con pasión dramática. Ayla inhaló profundamente el aire milanés, sintiendo cómo llenaba sus pulmones, cómo revitalizaba cada célula de su cuerpo. Y luego comenzó a caminar hacia su estudio en Brera, donde sus planos la esperaban, donde sus proyectos florecían, donde su futuro se construía piedra por piedra. 3 meses después, en una fría noche de diciembre, Castellani and Moreau organizó su primera gala anual. Era un evento para celebrar el primer año completo de la firma, para agradecer a clientes e inversores, para mostrar los proyectos completados y los que vendrían. La gala se realizó en el Palazzo Reale, en las mismas salas que Ayla había restaurado. Era poético celebrar su triunfo en un edificio que ella había salvado, que ella había devuelto a la vida. 200 invitados asistieron, desarrolladores, arquitectos, políticos, periodistas, clientes. Ayla había invitado personalmente a cada uno, asegurándose de que fueran personas que habían apoyado su carrera, que respetaban su trabajo, que creían en su visión. Ella entró al palacio luciendo espectacular. Había elegido su propio atuendo esta vez, un diseño italiano de alta costura que combinaba elegancia clásica con modernidad atrevida. Su cabello estaba peinado en ondas sueltas y naturales. Su maquillaje acentuaba sus facciones sin esconderlas. Se veía poderosa, radiante, completamente ella misma. ¡Ayla! Giovanni Castellani la recibió con un abrazo cálido. Estás magnífica. Esta es tu noche. Disfrútala. Gracias, Giovanni, por todo, por creer en mí cuando ni siquiera yo creía en mí misma. Oh, yo siempre supe que eras brillante. Solo necesitabas el espacio para demostrarlo. La noche fluyó magníficamente. Ayla circuló entre los invitados, aceptando felicitaciones, discutiendo nuevos proyectos, riendo genuinamente con colegas que se habían convertido en amigos. En un momento dado, subió al escenario para dar un breve discurso. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí para celebrar este primer año de Castellani and Moreau. Hace 18 meses estaba en un lugar muy diferente de mi vida. Estaba invisible, estaba infravalorada. Estaba convencida de que mi rol era apoyar el éxito de otros, no construir el mío propio. Hizo una pausa.
dejando que sus palabras resonaran en el salón decorado. Pero luego algo extraordinario sucedió. Me forzaron a elegir. Podía seguir siendo invisible, o podía reclamar mi espacio. Podía seguir trabajando en las sombras, o podía salir a la luz. Podía seguir creyendo que mi valor dependía de cuánto contribuía a otros, o podía finalmente reconocer que mi talento tenía valor propio. Elegí la luz, elegí mi espacio, elegí mi valor, y lo que descubrí es que cuando finalmente decides brillar, cuando finalmente decides que mereces ocupar espacio en el mundo, todo cambia. Las puertas se abren, las oportunidades aparecen, las personas que realmente valoran tu talento se materializan y descubres que eras mucho más poderosa de lo que jamás te permitiste creer. Ayla miró a la audiencia, viendo caras asintiendo, algunas mujeres con lágrimas en los ojos. Así que esta noche no estamos solo celebrando un año de éxito empresarial. Estamos celebrando el poder de la autovaloración. Estamos celebrando la fuerza que toma reconstruirse después de ser demolida. Estamos celebrando a todas las personas, especialmente mujeres, que han trabajado en las sombras y están listas para salir a la luz. A cualquiera que esté escuchando esto y se identifique, tu talento importa. Tu trabajo merece reconocimiento. Tu voz merece ser escuchada. Y si alguien te trata como si fueras desechable, como si fueras invisible, como si fueras menos que extraordinaria, créeme cuando te digo que el problema no eres tú. El problema es que estás en el espacio equivocado, con las personas equivocadas, aceptando menos de lo que mereces. Así que sal de ese espacio. Encuentra a tu gente, construye tu imperio y nunca, jamás, vuelvas a hacerte pequeña para acomodar el ego de alguien más. El salón explotó en aplausos. Personas se levantaron de sus asientos. Ayla vio a varias mujeres limpiarse lágrimas, a arquitectas jóvenes mirándola con admiración y esperanza. Cuando los aplausos finalmente se calmaron, Ayla levantó su copa de champán. Por las segundas oportunidades, por las mujeres que se niegan a permanecer invisibles, por todos nosotros que hemos aprendido que a veces, para construir algo hermoso, primero tienes que demoler lo que ya no te sirve. ¡Salute! ¡Salute!, resonó por todo el salón. Más tarde esa noche, después de que los últimos invitados se fueran, Ayla se quedó sola en el salón de las cariátides del Palazzo Reale. Las luces estaban atenuadas, la orquesta se había ido, los meseros estaban limpiando discretamente en otros salones. Ella se paró en el centro de la sala, mirando hacia arriba a los frescos del siglo XVIII que había restaurado personalmente. Dioses y diosas mitológicos danzaban en el techo, sus colores vibrantes después de meses de trabajo meticuloso. Este edificio había estado al borde del colapso. Ahora era una joya arquitectónica de nuevo, como ella. Había estado al borde del colapso, emocionalmente, psicológicamente, profesionalmente, y se había restaurado a sí misma. Había encontrado las grietas, había reforzado las estructuras, había limpiado las capas de daño, había devuelto el brillo a lo que siempre había estado debajo. «¿Señora Moreau?» Ayla giró. Era uno de los guardias de seguridad del palacio. «¿Sí?» Perdone la interrupción. Solo quería decirle, mi hija está estudiando arquitectura en el Politécnico. Vio su entrevista en RAI y fue como si algo se encendiera en ella. Ella siempre había dudado si una mujer podía realmente triunfar en este campo, si valía la pena todo el esfuerzo. Pero después de verla a usted, después de escuchar su historia, ella está más determinada que nunca. Solo quería agradecerle por ser la inspiración que mi hija necesitaba. Ayla sintió cómo su pecho se expandía con emoción. Esto era lo que realmente importaba,
no los millones de euros, no los premios, no las portadas de revistas, sino saber que su historia, su resiliencia, su triunfo podían iluminar el camino para otra mujer. «Dígale a su hija», respondió Ayla con voz firme, «que el mundo necesita arquitectas brillantes, que hay edificios esperando ser restaurados, ciudades esperando ser transformadas, patrimonios culturales esperando ser preservados, y que las mujeres no solo pueden triunfar en este campo, podemos liderarlo. Dígale que cada estructura que diseñe, cada edificio que salve, cada proyecto que complete, será una declaración de que ella merece ocupar espacio en este mundo, y que yo estaré aquí celebrando cada uno de sus éxitos». El guardia sonrió con lágrimas en los ojos. «Se lo diré. Gracias, señora Moreau. Gracias por existir, por persistir, por mostrarle al mundo lo que las mujeres pueden lograr cuando finalmente dejamos de disculparnos por ser extraordinarias». Ayla salió del Palazzo Reale a las 2 de la madrugada. Las calles de Milán estaban tranquilas, iluminadas solo por las farolas antiguas y el resplandor de las vitrinas de las boutiques cerradas. Diciembre en Milán tenía un frío penetrante, pero ella apenas lo sentía. Caminó lentamente hacia su apartamento en Brera, pasando por calles que conocía íntimamente. Esta ciudad había sido testigo de su matrimonio, su humillación, su renacimiento. Estos adoquines habían sentido sus pasos en todos los estados emocionales posibles, enamorada, destruida, furiosa, triunfante. Y ahora, mientras caminaba por Vía Brera hacia su edificio, Ayla se dio cuenta de algo fundamental. Era completamente libre, libre de la necesidad de validación externa, libre de relaciones que la minimizaban, libre de la creencia de que su valor dependía de cuánto sacrificaba por otros, libre de la prisión de baja autoestima en la que había vivido durante años sin siquiera darse cuenta. Raffaelli pensó que la estaba descartando aquella noche en el Teatro alla Scala. Pensó que estaba reemplazando algo viejo y usado por algo nuevo y brillante, pero lo que realmente hizo fue liberarla. La liberó de una vida donde era perpetuamente secundaria. La liberó de un matrimonio donde era valorada solo por lo que podía hacer por él. La liberó para convertirse en la versión de sí misma que siempre había sido, pero que había estado escondida bajo capas de complacencia y autosacrificio. Y ahora, parada frente a su edificio, mirando hacia arriba a las ventanas de su apartamento, donde las luces estaban apagadas y su vida la esperaba, Ayla supo con certeza absoluta: no cambiaría nada. Sí, el dolor había sido brutal. Sí, la humillación había sido devastadora. Sí, hubo noches donde dudó si podría sobrevivir la demolición de su vida anterior. Pero del otro lado de ese dolor, del otro lado de esa demolición, había encontrado algo infinitamente más valioso que un matrimonio cómodo o un reconocimiento ajeno. Se había encontrado a sí misma. Y esa Ayla, la que había emergido de las cenizas de la humillación, la que había construido un imperio desde cero, la que se negaba a ser invisible jamás de nuevo, era la persona más poderosa que había conocido. Ayla subió las escaleras hacia su apartamento, sus tacones resonando en los escalones de mármol. Entró a su espacio, encendió las luces suaves y se quedó por un momento en la ventana, mirando hacia Milán dormida. «Gracias, Raffaelli», susurró a la noche, no con amargura, no con sarcasmo, sino con genuina gratitud. «Gracias por mostrarme quién eras realmente. Gracias por liberarme de una vida donde era perpetuamente invisible. Gracias por obligarme a brillar». Y luego, con una sonrisa tranquila, cerró las cortinas, se preparó un té de hierbas y se sentó en su escritorio donde los planos para la Basílica di Sant'Ambrogio la esperaban. Había trabajo que hacer.
edificios que restaurar, un legado que construir, y esta vez cada piedra, cada diseño, cada proyecto llevaría su nombre, no como la esposa de alguien, no como el talento invisible detrás del éxito de otro, sino como Ayla Moreau, arquitecta, empresaria, mujer libre. La historia de Ayla Moreau no es solo sobre un divorcio o una traición, es sobre algo mucho más profundo y universal, el viaje de una mujer que aprendió a verse a sí misma con los ojos correctos. Durante años, Ayla midió su valor a través del espejo distorsionado de su relación. Se veía a sí misma como Raffaelli la veía, útil, pero no indispensable. Talentosa, pero no digna de crédito propio. Valiosa, pero solo en la medida en que contribuía a los sueños de él. Y esa es la trampa más peligrosa en la que podemos caer. Permitir que otra persona defina nuestra valía. Creer que nuestro brillo debe ser atenuado para no eclipsar a alguien más. Aceptar que nuestro lugar natural es en las sombras, apoyando, facilitando, sacrificándonos, mientras otros recogen los laureles de nuestro trabajo. Pero aquí está la verdad que Ayla descubrió, la verdad que todas necesitamos escuchar. Tu valor no depende de cuánto te necesitan otros. Tu valor es inherente, intransferible, absoluto. No necesitas la validación de una pareja para ser extraordinaria. No necesitas el permiso de nadie para brillar. No necesitas hacerte pequeña para que otros se sientan grandes. Tu talento, tu inteligencia, tu fuerza, tu belleza, tu contribución al mundo, todas estas cosas tienen valor propio, independientemente de si alguien más las reconoce o no. La traición de Raffaelli fue brutal, sí, pero también fue un regalo disfrazado, porque a veces necesitamos que nos empujen al límite para descubrir que somos mucho más fuertes de lo que creíamos. A veces necesitamos perderlo todo para darnos cuenta de que nunca necesitamos esas cosas para ser completas. A veces necesitamos ser demolidas para reconstruirnos mejor, más fuertes, más auténticas. Y aquí está la lección más poderosa de todas. La venganza más devastadora no es destruir a quien te lastimó. Es convertirte en una versión tan magnífica de ti misma que su ausencia se convierta en irrelevante. Ayla no ganó porque Raffaelli perdió su empresa. Ayla ganó porque dejó de necesitar que él perdiera para sentirse victoriosa. Ganó porque construyó algo tan sólido, tan hermoso, tan completamente suyo, que la opinión de él sobre ella se volvió insignificante. Ese es el verdadero poder, llegar al punto donde la persona que te descartó se convierte en una nota al pie en tu historia, no en el capítulo principal, donde puedes encontrarte con ellos años después y sentir solo indiferencia, porque has evolucionado tanto más allá de quien eras cuando los conociste, que ya no reconoces a esa versión de ti que aceptaba menos de lo que merecía. Si estás en una relación donde eres invisible, donde tu trabajo no es reconocido, donde constantemente te haces pequeña para acomodar el ego de alguien más, sal. No esperes a ser humillada públicamente. No esperes a que la traición sea tan obvia que no puedas negarla. No esperes a que alguien más te dé permiso para brillar. Toma ese permiso tú misma. Porque aquí está la verdad que la sociedad no quiere que sepas. No necesitas una razón dramática para dejarlo. No necesitas que alguien te traicione espectacularmente para justificar tu salida. El simple hecho de que no eres feliz, de que no eres valorada, de que no puedes ser tu yo completo y auténtico en esa relación es razón suficiente. Tu felicidad no necesita justificación. Tu libertad no necesita excusas. Tu decisión de priorizarte a ti misma no necesita la aprobación de nadie,
Y si alguien te ha hecho sentir que eres egoísta por querer reconocimiento por tu trabajo, que eres ambiciosa de forma negativa por querer brillar, que eres difícil por tener estándares altos para cómo mereces ser tratada, aléjate de esa persona, porque alguien que te ama genuinamente, que te valora verdaderamente, nunca intentará apagar tu luz. Las relaciones saludables no requieren que te hagas pequeña. Las relaciones saludables celebran tu grandeza. Las relaciones saludables te impulsan a ser más, no menos. Las relaciones saludables son dos personas brillando juntas, no una persona eclipsando a la otra. Y si estás del otro lado, si eres tú quien ha estado eclipsando a tu pareja, quien ha estado tomando crédito por el trabajo de alguien más, quien ha estado tratando a tu compañera como si fuera reemplazable, detente. Mira realmente a la persona a tu lado. Reconoce su contribución. Dale crédito. Elévala en lugar de disminuirla, porque cuando pierdes a alguien extraordinario por dar por sentado su valor, no solo pierdes una relación, pierdes tu propia integridad. La historia de Ayla Moreau es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Que puedes tener 34 años, o 44, o 54, y todavía decidir que mereces más. Que puedes haber invertido 11 años, o 20 años, o 30 años en algo que no te sirve, y aún así está bien dejarlo ir. El tiempo invertido en algo que te disminuye no es una razón para quedarte, es una razón para irte más rápido. Porque cada día que pasas en un lugar donde no puedes brillar completamente es un día robado de la vida extraordinaria que podrías estar viviendo. Es un día menos construyendo el legado que mereces dejar. Es un día menos siendo la persona magnífica que viniste a este mundo a ser. Así que si la historia de Ayla resuena contigo, si ves reflejos de tu propia vida en su viaje, tómalo como una señal, no como una señal de que necesitas esperar a ser traicionada para actuar, sino como una señal de que ya tienes permiso para salir de cualquier situación que te esté haciendo invisible. Sal, reconstruye, brilla. Y cuando mires hacia atrás, años después, como Ayla lo hizo en esa noche de diciembre en Milán, no sentirás arrepentimiento por haberte ido. Sentirás gratitud profunda por haber tenido el coraje de elegirte a ti misma. Porque al final del día, la relación más importante que jamás tendrás no es con una pareja romántica, o con tu carrera, o con tu familia, es contigo misma. Y esa relación merece ser tratada con dignidad, respeto y un amor inquebrantable. Eres arquitecta de tu propia vida. Y si la estructura actual no te sirve, tienes todo el derecho, todo el poder y toda la capacidad de demolerla y construir algo extraordinario en su lugar. Algo que sea completamente, irrevocablemente, magníficamente tuyo.